Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y esta es la segunda edición del podcast del Cato. Hoy nos acompaña Marcos de la Fundación Libertad de Argentina y profesor de la UCEMA en Buenos Aires. También está con nosotros Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato desde Washington, y también desde Washington Alfredo Carrillo Obregón, investigador de política comercial del Instituto Cato. Hoy vamos a tratar tres temas. Primero vamos a comenzar discutiendo con Alfredo esta nueva, digamos, la política industrial revivida en Estados Unidos. En el segundo bloque discutiremos con Ian Vázquez el índice de libertad humana. Y en el tercer bloque vamos a discutir con Marcos acerca de la reforma de los alquileres en Argentina. Quisiera empezar, no sé si Marcos nos ayudas con el inicio de la discusión acerca de la política industrial. Sí, bueno, gracias Gabriela por la introducción y gracias también Alfredo por estar con nosotros hoy. Es bueno que tengamos un experto en política industrial, porque la verdad es que es un tema de estas semanas, de estos meses, a partir de la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, sobre todo la imposición de aranceles, ¿no? En términos de política comercial, aranceles a las importaciones, con el objetivo, ¿no?, de que se desarrolle la industria de los Estados Unidos en detrimento de otras, ¿no?, de otros países. Ahora, la primera consulta que tengo, que nos surge, es si Donald Trump tiene realmente una teoría de la política industrial y si su visión va más allá de la imposición de aranceles al comercio, porque a veces pareciera que eso es lo único que le importa, ¿no? Que Estados Unidos deje de ser un país del que otros se aprovechan, ¿no?, según dice. Y eso, por supuesto, decantaría en que se desarrollen industrias que de otra forma no se desarrollarían. Pero, ¿hay una teoría detrás de esto? Claro, bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Primero, creo que hay que empezar por definir qué es política industrial. Y la política industrial, concretamente, nos referimos a apoyos enfocados a la industria manufacturera nacional y con el fin de obtener resultados, ciertos resultados comerciales. La política industrial se puede ejecutar a través de, como has dicho, Marcos, restricciones al comercio exterior, como lo son los aranceles, pero también a través de apoyos monetarios o fiscales por parte del gobierno. Y de nuevo, es un apoyo enfocado a industrias específicas con tal de producir resultados comerciales. O sea, no estamos hablando de apoyos para propósitos exclusivamente militares, por ejemplo. Ahora, hablando específicamente de Donald Trump, bueno, como hemos dicho, los aranceles, la política comercial puede ser política industrial y en este caso vemos que Donald Trump está apostando fuertemente en los aranceles para, como dices Marcos, revivir, por así decirlo, la industria manufacturera estadounidense. Esa es la gran visión y yo creo que se basa en una idea de cuándo fue Estados Unidos, cuándo fue el apogeo de Estados Unidos en la manufactura. Y hay una teoría de que esto en gran parte fue en el siglo XIX, cuando el país tenía restricciones muy altas al comercio exterior. Estamos hablando de aranceles por encima del 50% a los productos industriales, y que a partir de ahí se desarrollaron industrias, se desarrolló la industria manufacturera en Estados Unidos. Ahora, esta visión de Donald Trump, hay que apuntarlo, tiene varios problemas, ¿no? La primera es que hay estudios económicos históricos que disputan el hecho de que la industria estadounidense se haya desarrollado durante ese siglo como resultado de los aranceles. Hay historiadores como por ejemplo Douglas Irwin que apuntan a que fue más bien un producto del incremento de la fuerza laboral, en gran parte gracias a la migración y a la acumulación de capital. Entonces este es el primer problema con la visión grande, por así decirlo. La segunda es que al decir que Estados Unidos se va a volver grande nuevamente en manufactura, Donald Trump está mal diagnosticando lo que es el estado de la economía estadounidense y también lo que es el estado de la economía mundial. Para empezar, Estados Unidos es el segundo país más grande en cuanto a producción industrial, solamente por detrás de China, y está por encima, según los últimos datos que revisé,
está por encima de Alemania, Japón, Corea del Sur e India combinados. O sea, es decir, Estados Unidos produce más en industria que estos países que acabo de mencionar en conjunto. Y más allá de eso, Estados Unidos es el país número 1 en cuanto a valor agregado por trabajador. Esto te dice que la fuerza laboral en Estados Unidos, en promedio, la fuerza laboral en manufactura, es la que genera mayor riqueza en promedio. Entonces, estamos hablando de un sector fuerte en ese sentido. Ahora, si nos enfocamos a subsectores como el aeroespacial, el equipo de computación, automotriz, semiconductores, farmacéuticos, biofarmacéuticos, nos damos cuenta de que la producción en estos sectores y el valor agregado ha aumentado incluso por encima en algunos casos por encima del 500% desde 1997, que es lo más que nos podemos extender hacia atrás. Y o sea, esto te dice, y son industrias también muy competitivas que atraen miles de millones de dólares en inversiones extranjeras cada año. Ahora, ¿por qué Trump nos enfoca en esto? Bueno, primero porque es una realidad que a pesar de la fortaleza de estos sectores, el empleo ya conjunto en la industria manufacturera y el peso de la industria manufacturera en el PIB estadounidense ha caído desde el siglo XX. Pero esto no es debido a que la industria esté mal, porque como hemos platicado, no es que la industria esté mal, la industria es poderosa todavía a nivel mundial. El tema es que hay una transformación económica estructural que ha ocurrido en Estados Unidos y que se ve en otros países de similar riqueza, en donde ya la economía consume menos de sus recursos en productos industriales, por así decirlo, y más en servicios. Entonces, esto es Y una... discúlpame que te interrumpa, pero es interesante lo que estás describiendo. Tú estás hablando de una narrativa acerca de la historia comercial de los Estados Unidos con una interpretación, en tu opinión, errónea de esa historia del siglo XIX. Por cierto, creo que te refieres al libro a lo que cuenta Douglas Irwin en su libro Clashing for Commerce, que Así creo es. que es un libro muy interesante acerca de la historia de la política comercial en los Estados Unidos. Pero de lo que tú hablas también en la segunda parte de tu explicación es de esta narrativa falsa de una supuesta decadencia del sector manufacturero en los Estados Unidos y de más bien lo fuerte que está ese sector, a pesar de que Estados Unidos, al menos durante las últimas 4 décadas, ha sido relativamente abierto en política comercial. Y por eso te quería preguntar, si esta apertura comercial deriva en un sector fuerte, según los datos que tú has visto, si lo contrario podría perjudicar en lugar de beneficiar a aquellos sectores que se pretende beneficiar. Sí, Gabriela, tienes total razón. Creo que la estadística más importante que te puedo comentar para apoyar este punto es que la mitad de las importaciones de Estados Unidos son o insumos industriales o bienes de capital, es decir, artículos que se utilizan para la producción industrial aquí en Estados Unidos. Y el hecho de que Estados Unidos pueda obtener esos recursos a costos competitivos de otros países, pues a final de cuentas apoya que la producción acá por una parte sea competitiva en el sentido de que tienes insumos a relativamente bajo costo que permiten que los costos de producción se mantengan bajos y que por lo tanto puedas producir, pero por otra parte, ya hablando en un sentido más macroeconómico, permite que Estados Unidos y que sus empresas enfoquen o tengan una ventaja comparativa en las etapas de producción que generan mayor riqueza, como es, por ejemplo, ciertos procesos de manufactura avanzada, pero también servicios como la investigación, el desarrollo y el diseño, que en un bien tecnológico, por así decirlo, comprenden la mayoría del valor del producto final. Entonces, son estas dos ventajas que la economía abierta de Estados Unidos le ha permitido desarrollar en cuanto a producción industrial. Y ciertamente, si Estados Unidos, en este caso la administración de Donald Trump, empieza a imponer aranceles y hace que estos insumos se vuelvan caros y independientemente de si los importadores siguen comprando los del exterior o si buscan sustitutos dentro de Estados Unidos, pues a final de cuentas lo que va a suceder es que van a incrementar los costos de producción, la producción por lo tanto se va a hacer menos competitiva y también pues va a haber menos recursos para invertir en estas áreas de producción o en estas etapas de producción que son
los que te generan la mayor riqueza, como ya he mencionado, la investigación y el desarrollo, el diseño, ciertos procesos ya más avanzados. Y sí, entonces, en resumen, ciertamente la apertura comercial de Estados Unidos y su integración económica con el resto del mundo le ha traído un beneficio muy importante a la industria manufacturera. Y luego también mencionar que una parte es el comercio y luego la otra parte es la inversión, porque ciertamente el hecho de que otros países cuenten con recursos para luego invertirlos en la economía estadounidense, y el sector manufacturero es uno de los que más atrae inversión de muchos países, en la Unión Europea, Japón, Canadá. Esto también potencia al sector y potencia el crecimiento y de nuevo, y potencia las etapas de producción, de nuevo, que generan la mayor riqueza. Bueno, y Alfredo, termina, no es cierto, termina perjudicando estos aranceles a los consumidores americanos y pegando más fuerte a la gente que son entre los más necesitados en el país, ¿no es cierto? O sea, que a través de precios más altos. Y me parece que en términos de, por lo menos en la industria de automóviles, son las mismas empresas de automóviles que se están quejando que, que no quieren esta protección. O sea, que ¿qué tipo de proteccionismo es cuando los protegidos no quieren ser protegidos? Sí, totalmente. Y en esto tocas un punto que también quería desarrollar con ustedes, que es que también el proteccionismo que está apoyando Donald Trump también o no comprende o ignora deliberadamente lo que es la realidad de la economía mundial, que ya no es una economía en donde los países comercian bienes finales exclusivamente, es una economía de cadenas de suministro que comprenden toda una región o comprenden varias regiones. Es una economía en donde las empresas comercian entre sí, porque, por decirte, Ford México le manda ciertas autopartes a Ford de Estados Unidos y Ford de Estados Unidos arma el vehículo final, por darte un ejemplo. Entonces, ciertamente, estos aranceles también tienen la capacidad de realmente socavar esa integración y por lo tanto la producción que le ha alcanzado o que le ha dado a mucha gente bienes a un costo mucho más bajo de lo que eran hace tan solo unas décadas. Alfredo, te hago una pregunta más, porque hasta ahora estamos hablando, ya sea en el caso de Estados Unidos o de México, acerca de cuestiones económicas, ¿no? Del impacto del proteccionismo en términos económicos. Y bueno, ya nos vamos dando cuenta de que evidentemente ni la industria manufacturera estaba tan mal en Estados Unidos, ni necesariamente las medidas significan que se vaya a fortalecer en lugar de perjudicar. Pero entonces, a veces los defensores del proteccionismo tienen quizás una última idea, que ya no tiene que ver con la economía y tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Con que a veces es necesario imponer barreras arancelarias por motivos que no tienen que ver con la economía, con las ventajas comparativas entre países, sino estrictamente por cuestiones de defensa, por ejemplo. ¿Hay en este caso, en la política de Trump o antes de Biden, o en general en este proteccionismo estadounidense, motivos reales de seguridad nacional por los que se podría justificar quizás la imposición de aranceles o una política industrial un poco más compleja? Sí, claro, ciertamente hay bueno, en las políticas que que está impulsando el presidente Trump y que en un momento impulsó el presidente Biden, que hay que recordar que también hubo mucha política industrial. Realmente el apogeo de esta política industrial, de esta nueva política industrial estadounidense se da con el presidente Biden, y había un componente que era el argumento de seguridad nacional. Y ciertamente, o sea, en teoría, la seguridad nacional es un argumento para implementar políticas industriales, porque hay ciertos productos o insumos que son importantes para salvaguardar la vida o la seguridad de las personas. O sea, por ejemplo, hay un cierto porcentaje de acero que idealmente tendríamos aquí, o que tendríamos en producción local aquí en el país, que en un momento dado el Departamento de Defensa puede utilizar para propósitos militares. O, por ejemplo, el tema de los semiconductores, que hay semiconductores, sobre todo los más avanzados, que tienen una aplicación militar. Entonces, en teoría, podría haber una justificación. El problema, bueno, hay dos problemas. El primero es que
aún con esta justificación, una política industrial, cualquier política industrial se enfrenta a una serie de problemas que hacen, a final de cuentas, que la implementación pueda ser ineficiente, pueda ser costosa, pueda ser más motivada por fines políticos que por fines económicos o en un momento dado de seguridad nacional, y que a final de cuentas pues representan un costo importante a la economía y al país como tal. Y la otra situación que vemos, que yo argumentaría que vemos aquí también en Estados Unidos y que lo vemos más claramente con el presidente Trump, es que el argumento de seguridad nacional se utiliza como digamos, como un pretexto que no se puede, que no se puede debatir. O sea, es decir, vamos a imponer aranceles o vamos a imponer una política comercial porque este producto tiene un impacto en nuestra seguridad nacional y se acabó la historia, no se puede cuestionar. Las leyes permiten que el presidente, hay ciertas leyes que Trump ha utilizado para imponer aranceles que permiten que el presidente tenga mucha discreción al momento de decidir qué es una emergencia de seguridad nacional, y los hechos no van de acuerdo con lo que uno pensaría normalmente que es seguridad nacional. O sea, por darte un ejemplo, cuando el presidente Trump impone en el 2018 aranceles al acero y al aluminio, la justificación es, como había comentado, el Departamento de Defensa necesita un cierto porcentaje de acero en Estados Unidos, mismo que no se está produciendo ahorita o que no se está produciendo en suficiencia, y tenemos que restringir las importaciones para que esta industria se desarrolle. Aún si compras ese argumento, no te explicas por qué le puso aranceles a importaciones de México, Canadá, de Japón, de la Unión Europea, todos estos no solamente socios comerciales importantes, sino que también son precisamente aliados, sobre todo lo que es la Unión Europea y Japón, aliados en defensa muy importantes. Entonces, este tipo de justificaciones, si bien tienen un marco teórico válido, verídico, sí, al momento en el que se implementan, sí tienden a, sí, no tienden a empatar con la expectativa que uno tendría de una medida de seguridad nacional, y lo que vemos es que se utiliza, por lo tanto, este argumento como un pretexto simplemente para imponer políticas industriales o políticas proteccionistas. Bueno, Alfredo, te quería agradecer por esta entrevista. No quería, antes de concluir la discusión de este tema, dejar de mencionar que, por supuesto, la política industrial no ha sido en los últimos años en Estados Unidos algo exclusivo del Partido Republicano. También se vio con otros sectores y de otra forma, de otro sabor, la política industrial durante la era de Biden. Y entonces lo que sucede es que ahora lo estamos viendo manifestado desde otro partido. Te quería agradecer nuevamente por esta participación. Ahora vamos a continuar con el segundo bloque, donde nos vamos a concentrar en el tema del índice de la libertad humana. Tenemos aquí a uno de los autores, Ian Vázquez, vicepresidente para estudios internacionales del Instituto Cato. Y bueno, quería consultarte, Ian, si nos puedes explicar en breve de qué se trata este índice, qué comprende, y para una audiencia latinoamericana que tal vez está más familiarizada con el tema de libertad económica, ¿cómo se distingue? Claro que sí. Bueno, este es para quienes están viendo en pantalla, este es el índice de libertad humana. ¿Qué es el índice de libertad humana? Es un intento de medir la libertad en términos de libertad económica, libertades personales y libertades em, civiles alrededor del mundo, y, y tratar de esa manera de apreciar el nivel de libertad humana a, a escala global y también a escala nacional. Nosotros hacemos eso a través de tomar en cuenta 86 indicadores por cada país durante más de 2 décadas. Y con eso estamos midiendo cosas como, por ejemplo, el Estado de Derecho,
Si no hay un buen Estado de Derecho en tu país, no tienes mucha libertad humana. El tamaño del Estado, es decir, si el gobierno gasta un montón, eso quiere decir que son los políticos y la burocracia que están tomando decisiones sobre cómo gastar la riqueza que las personas y el sector privado crean. Libertad de asociación, libertad de movimiento. En muchos países se ha restringido mucho el movimiento, eh, y varias otras libertades, libertad de comerciar a nivel internacional, que consideramos que son libertades básicas. Nosotros definimos la libertad en términos de la ausencia de las restricciones coercitivas, esa idea de que uno puede manejar su propia vida tal como le gusta siempre y cuando está respetando los mismos derechos de los demás. Y a base de esa metodología, producimos lo que es el índice de libertad humana y podemos así rankear los países y ver patrones en términos de libertad a través del tiempo y su relación a otras cosas. Ian, qué lujo, ¿no? Tener al coautor de este índice que es muy prestigioso y que ya lleva varios años siendo hecho desde el Instituto Cato. Lo que quería preguntarte es, quizás para nuestras audiencias hispanoamericanas o más latinoamericanas, quizás, ¿cómo se ve la libertad en América Latina, ¿no? Quizás Hispanoamérica, ¿no? Si incluimos España, Portugal, ¿cómo ha evolucionado la libertad, ya sea, bueno, en un sentido económico o en un sentido más personal, en los últimos años en diversos países? ¿Qué es cuáles son los fenómenos que más se destacan? Mira, no se puede decir que la libertad en América Latina es una. Tenemos casos de países que son eh, relativamente libres, y países que no lo son. Tenemos en un extremo a Chile, que es el país más libre de América Latina, y en el otro extremo Venezuela. No medimos Cuba, sabiendo que es uno de los países menos libres del mundo, simplemente porque no tenemos data confiable para poder hacer un estudio riguroso académico. Entonces, si tomamos el promedio de libertad humana de América Latina, podemos decir que está más o menos por el promedio mundial. Podemos concluir que América Latina como tal es una región bastante mediocre en términos de libertad humana. Y eso es decir mucho, porque, em, porque la mayoría de los países en el mundo no tienen alta libertad, y nosotros hemos calculado, por ejemplo, que si uno divide el índice en 4 partes, esa parte que es la más libre tiene tan solo 14% de la población mundial. Es decir, hay una desigualdad de libertad en el mundo que es muy pronunciada. Y en la mitad baja del índice, la menos libre, viven 77% de la población mundial. Es decir, que la mayoría de la gente en el mundo vive con poca libertad. Y entonces decir que América Latina es mediocre es decir bastante, que es el promedio del... Sin embargo, tenemos ahí casos como Chile, como digo, que han sido exitosos a través de los años en mantener, lograr y después mantener un alto nivel de libertad, libertad económica, libertad personal. Costa Rica es el segundo país más libre de América Latina, seguido por Uruguay y Panamá. Este, y en la parte baja tenemos pues a Nicaragua, Venezuela, Haití, eh, eh, que es bastante baja. Así que está distribuido de esa manera la libertad eh, en la región. Bueno, una de las cosas interesantes de este índice, que por cierto se lo pueden descargar online, Human Freedom Index, lo pueden encontrar en la página de cato.org. Ahí pueden descargar todos los datos y verificar información de sus respectivos países y ver la evolución de eso a través de 2 décadas. Yo lo que quería preguntar era más bien esto que mencionabas de América Latina, que América Latina resulta estar como en la mitad de los países, mediocre en este sentido en sus puntajes.
es algo similar a lo que recuerdo ver en el índice de libertad económica. Y más bien mi pregunta es, ¿cómo se relaciona o cómo has visto que se relaciona la libertad económica con la libertad humana, asimismo con el nivel de ingreso, que es un indicador importante del bienestar de la población? Claro, bueno, en primer lugar, hay una fuerte relación entre la libertad humana y la prosperidad. Los países que son más libres también tienen un ingreso per cápita mucho más alto. Es decir, en los países más... Y la pregunta viene porque mucha gente está, me parece que es más potable para mucha gente estar de acuerdo con algo como la libertad de expresión en ciertos lugares, pero no con las libertades económicas. A Entonces, eso por voy, ahí va la pregunta. a eso voy, porque esto no se trata únicamente de temas económicos, se trata de cómo se relacionan todas las libertades. Y se relacionan de esta manera. Hay una relación fuerte entre la libertad económica y la personal. Es decir, si tú aprecias un alto nivel de libertad personal, libertad de expresión, libertad de poder asociarse con quien sea, ese tipo de cosas, debes escoger vivir en un país con un nivel relativamente alto de libertad económica. ¿Por qué? Porque, como se ha observado por mucho tiempo, el control de la economía es el control de la vida. Por eso los dictadores, los gobiernos que quieren controlar a la gente, empiezan por controlar a la economía. Si el gobierno puede decidir a dónde trabajas, cuánto, qué insumos y a qué precio puede hacer tu negocio, te controlan la vida y es por eso que los países que tienen poca libertad económica también tienen poca libertad de expresión, poca libertad de asociación, pocas otras libertades. El Estado de Derecho deja de existir y eso, por ahí va la relación. Y es por eso también que si tú vives en un país con altos niveles de libertad económica y personal y civil, también tienes más prosperidad. Y eso lo hemos visto en los hechos. Hemos calculado que el ingreso per cápita de los países más libres es alrededor de $56,000, mientras que en el cuartil más bajo, los menos libres tienen un ingreso alrededor de $15,000 por persona. Ian, me parece muy interesante esta idea que estás desarrollando acerca de que el control de la vida, ¿no? Viene en última instancia del control de la economía personal, ¿no? Y por eso, ¿por qué es tan importante defender la libertad económica tanto como otros tipos de libertades, ¿no? La libertad de asociación, de expresión. Em, lo que yo me pregunto, y creo que es una pregunta que quizás nos hacemos varios en el ámbito del liberalismo, ¿no? Es ¿por qué, no? ¿Por qué nos resulta tan complicado a veces convencer a la gente en América Latina de la necesidad imperiosa de que haya libertad económica, ¿no? ¿Por qué tanta gente, por lo menos en el Cono Sur, ¿no? En Argentina, Uruguay, en otros países también de América Latina, tiende a valorar mucho más otro tipo de libertades que no sean económicas cuando es tan claro este fenómeno que vos decís, ¿no? Que si uno no tiene el control sobre su economía personal, difícilmente puede tener el control sobre su vida para ser tan libre como uno quiere, ¿no? Sí, pues es verdad, hay gente que valora mucho y con razón los derechos humanos y se dedican la vida a proteger derechos humanos contra la tortura y ese tipo de cosas, o la libertad de expresión. Y muchos de ellos, sin embargo, son críticos de lo que es la libertad económica, el mercado libre. Y eso me parece que es un error y los datos nos muestran que es un error. Em, ¿Por qué? Porque como hemos visto una y otra vez, no solamente en América Latina, sino alrededor del mundo, se necesita la libertad económica para tener cierto nivel de libertad personal y hay que reconocerlo, también libertad política. Las democracias no pueden sobrevivir si no están basadas en un mercado libre, de un nivel de libertad económica
por lo menos relativamente alta. Los países más libres donde se pueden gozar de libertades personales son justamente esas que se basan sobre el libre mercado. Y en América Latina podemos ver ese patrón, ¿no? En dos países. Uno es Chile, que como todos sabemos, empezó a liberalizar en los años 70 bajo un régimen militar, una dictadura militar que por accidentes de la historia decidió abrir su economía y hacer reformas muy profundas de libre mercado, y eso llevó a que esa sociedad se vuelva una de las más libres en todo sentido de la palabra eventualmente. ¿Por qué? Porque al darle a los ciudadanos más libertad económica, por definición, el mismo régimen pierde control y los mismos ciudadanos se independizan mucho más del Estado, son más independientes, tienen más recursos porque se vuelven más ricos, demandan más libertades básicas y en el caso de Chile, como en el caso de México, como en el caso de Corea del Sur, como en el caso de Taiwán, hemos visto una y otra vez, en esas condiciones el país avanza hacia mayores libertades políticas, civiles y demás. Venezuela es el caso opuesto en la región. Venezuela por muchos años fue el país más libre de América Latina en términos económicos y políticos. Recordemos que en los años 70, cuando casi toda la región era manejada por dictaduras militares, la gente se refugiaba en el país libre y próspero que era Venezuela. Venezuela era el país más próspero de la región, también más libre económicamente de la región. El declive de libertad económica en Venezuela, y creo que de libertad económica hay data más antigua que de libertad humana, ¿se inicia antes de Chávez o es Sí, algo que... mucho antes. Yo diría que Chávez fue un fenómeno que aceleró lo que ya estaba ocurriendo en Venezuela por un par de décadas. Y eso, si uno ve una gráfica de libertad económica en Venezuela, está en un punto alto en los años 70, pero deciden en Venezuela nacionalizar el petróleo, convertirlo en un monopolio de Estado y cada vez más reducir la libertad económica en Venezuela. Estamos hablando de una democracia que ha decidido reducir su libertad económica de manera muy importante. Uno ve el declive que empieza en los años 70 y sigue, con la idea de que ese dinero fácil que viene del Estado se puede usar para agrandar el papel del Estado en todas las áreas económicas del país, afectando como ningún otro país en América Latina fuera de Cuba, la vida de los venezolanos. El Estado se convirtió en un peso muy, muy pesado. Entonces, al implementar ese tipo de socialismo, cada vez más se iba en esa dirección, se acumulaban las distorsiones, la corrupción, las disfunciones que ocurren en ese sistema, en ese tipo de sistema. Así que el crecimiento bajó, la corrupción empezó a crecer y la gente estaba insatisfecha. Ahí es donde surge Chávez diciendo que todo el sistema es corrupto, pero su propuesta era más de lo mismo, simplemente que era mucho más radical. Él entró y hizo la revolución socialista, acabó con las libertades económicas de golpe y han terminado en una dictadura completa sin libertades. Y es por eso que Venezuela hoy es uno de los países menos libres, no solo de América Latina, sino del mundo. Claro, y en relación a digamos, hablando ya como región, ¿cuáles serían las áreas de este que comprende el índice de libertad humana en las que crees que América Latina tiene mucho más por hacer? ¿Cuáles son las áreas más débiles de esta región? Mira, Y yo sé que generalizar está mal, sí, pero digamos, vamos a hay alguna generalizar de todas tendencia maneras. de... Claro, mira, América Latina es probablemente la región más regulada, con más altas regulaciones del mundo, con algunas excepciones como la India o un par de países africanos. Es altamente, las regulaciones son asfixiantes y por eso es que existe
un nivel de sector informal muy alto, más alto que en todo el resto del mundo prácticamente, que hay demasiadas regulaciones y eso es un gran problema porque baja la productividad, es mucho más difícil de crear riqueza y solamente la gente elite, la gente con cierta cantidad de dinero pueden sobrevivir en ese marco legal que es muy costoso y los demás terminan en el sector informal. Ese es un área donde podemos ver cómo compara Latinoamérica con el resto del mundo. Y Estado de Derecho. El Estado de Derecho en América Latina es muy pobre. Para su nivel de ingreso debe estar más alto. Como siempre, hay diferencias dentro de la región, pero está mucho más bajo de lo que debería ser para su nivel de ingreso y eso está limitando el crecimiento. Yo creo que además afectando la política y afectando el poder hacer más reformas en el futuro. Bueno, justamente nuestro tercer tema tiene que ver con regulaciones. Yo quería ahora darle paso a Marcos, que ha escrito un interesante artículo para Reason Magazine, que lo tenemos también publicado en español en el Cato, acerca de la revolución del mercado de alquileres en la Argentina de Milei. Esta es una de las muchas regulaciones que plagaban a la Argentina. Y bueno, ahí es donde hemos visto un cambio importante durante el último año. Esto es, digamos, el último segmento del programa y quisiera darle paso a Marcos, quien nos va a comentar sobre esta reforma. Bueno, gracias por el espacio, ante todo. La verdad es que es un trabajo que nos llevó un par de meses con mi colega Ryan Byrne del Instituto Cato, que fue muy interesante hacer y que me pareció que era necesario además, porque, claro, Milei ha traído consigo una revolución de desregulaciones en diversos ámbitos, ¿no? Y todavía faltan muchísimas, ¿no? Pero claro, de entrada, en el 2023, en diciembre, emitió un decreto, el decreto de necesidad y urgencia 7023, como se lo conoce en Argentina, donde tomó, entre muchas otras decisiones, de derogaciones de leyes que limitaban la libertad en muchos aspectos y que eran parte de esta marea hiperregulatoria, ¿no?, de la que hablaba Ian. Y entre esas leyes estaba la ley de alquileres, ¿no?, de arrendamientos en Argentina, que había sido una ley particularmente mala, ¿no?, porque la experiencia del control de alquileres en general la conocemos en todo el mundo, ¿no? La conocíamos en Argentina desde hace mucho tiempo y también se la conoce en los países, entre comillas, del primer mundo, ¿no? La tentación, ¿no?, de controlar un recurso como la vivienda y de fijar al mismo tiempo las cantidades y los precios, ¿no? Estas intenciones que a veces son buenas, ¿no?, de parte de mucha gente que cree que le va a hacer un bien a los inquilinos, a aquellos que no tienen su hogar propio, pero que terminan en desastres, ¿no? El camino al infierno, como se dice, está lleno de buenas intenciones, ¿no? Y eso había ocurrido en Argentina. Había una ley de alquileres que se había aprobado hace pocos años y como ustedes saben, Argentina es un país hasta el día de hoy muy inflacionario, ¿no? En gran parte del mundo el problema de la inflación ha quedado atrás, afortunadamente, pero ese no fue el caso de Argentina, ¿no?, donde hasta la llegada del presidente Milei teníamos una inflación ascendente y el país se encaminaba casi, podríamos decir, hacia una hiperinflación, ¿no? Ahora la inflación está bajando mucho, pero en los años 2020, 2021, 2022, la inflación iba subiendo año a año, ¿no? Pasaba de el 40% al 60% anual y luego al 120% y en el 2023 fue 211%. Entonces, ¿qué era lo que hacía la ley de alquileres? Bueno, congelaba los precios, ¿no? Ustedes se pueden imaginar que congelar los precios de los alquileres en un contexto donde la inflación es 200% y solo permitir un aumento al cabo de un año de contrato, hacía que en el medio los alquileres se fueran abaratando, ¿no? Porque si yo pago 100 hoy y 100 el mes que viene y 100 el mes siguiente, pero los precios van subiendo y al cabo de un año en realidad tendría que estar pagando 200 y recién ahí empiezo a pagar 200, ¿no? Porque eso era lo que hacía la ley, permitía solamente un aumento anual. Entonces, claro, se perdía un montón en el medio. ¿Y eso qué hacía? Asustaba
a los dueños de los departamentos, de las viviendas, que no querían poner sus viviendas en alquiler porque sabían que iban a perder, sabían que a partir del primer mes iban a estar perdiendo contra la inflación. O otra cosa que pasaba, y esto lo descubrimos en esta investigación, es que los precios se adelantaban al inicio del contrato. O sea, los dueños tenían que adivinar cuál iba a ser la inflación desde el momento del inicio del contrato hasta un año después, y entonces subir los precios de antemano, porque ya sabían que durante todo un año no iban a poder subirlos, ¿no? Entonces los efectos fueron catastróficos. O sea, lo que buscaba la ley era proteger a los inquilinos, ¿no? Garantizarles un poco de estabilidad en una economía que era muy inestable. Pero claro, lo que terminó ocurriendo es que la oferta de viviendas en alquiler en Argentina bajó y bajó y bajó y se contrajo un 50% en el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Al cabo de solo 3 años. Y también se modificó la forma en que la gente alquilaba, ¿no? O sea, digamos, Claro, es eso también, claro, interesante el caso que tú mencionas de Airbnb, o sea, cómo exacto. había toda esta clientela de Airbnb para lo que fuera un alquiler de largo plazo, ¿no? Claro, las viviendas seguían ahí y los dueños querían hacer algo con ellas. En algunos casos era más conveniente que estuvieran vacías antes de asumir un riesgo por un inquilino que no iba a dejar mucho dinero y que quizás podía generar problemas, ¿no? Porque otro de los problemas que hay en América Latina, en Argentina en general, es que tenemos instituciones débiles, ¿no? Y entonces expulsar a una persona de una propiedad porque incumple un contrato es muy difícil realmente, ¿no? Incluso a veces los jueces le dan la razón a los inquilinos que incumplen los contratos. Entonces, mucha gente decía, bueno, no pongo mi vivienda en alquiler. Y otra gente decía, bueno, la pongo en alquiler, pero solamente de manera temporal para turistas, ¿no? Y entonces los alquileres por Airbnb explotaron, ¿no? Explotaron en número. Claro, todo esto cambió con la desregulación de Milei, ¿no? La desregulación del decreto 7023 dijo, se deroga esta ley y no se reemplaza con nada, ¿no? Y esto es lo que es muy interesante. Esto lo hablábamos con Lucas Liach, que fue vicepresidente del Banco Central en otra gestión y ahora es un asesor ocasional del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Lo mejor de esta desregulación es que no hubo ningún reemplazo. Ahora las partes pueden eh, acordar, digamos, plazos, monedas, actualizaciones de precios, sumas iniciales, libremente, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Para un liberal que sabe que su teoría funciona, ¿no? Ver cómo se da un caso real de esa aplicación, ¿no? Entre principios de 2024 y finales de 2024, la cantidad de viviendas en alquiler tradicional se triplicó, se casi triplicó en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde podemos ver este tipo de fenómeno mejor, ¿no? Porque en ciudades del interior más pequeñas a veces no se utilizan quizás los sitios web, sino que los alquileres son más boca a boca o informales, pero en un mercado muy grande como el de el área metropolitana de Buenos Aires se triplicó la oferta y los precios reales de los alquileres bajaron, ¿no? Según un informe del Ministerio de Desregulación de Argentina, en términos reales, el precio del alquiler cayó en el 2024 alrededor de un 27%. Esto, claro, no significa que los precios nominales no hayan subido, porque Argentina todavía tiene un retraso inflacionario muy grande. La inflación está bajando, pero sigue existiendo. Entonces lo que ocurre es que los precios de los alquileres suben, pero no suben de ninguna manera más que la inflación, sino que suben mucho menos, ¿no? Y eso es lo que hace que se abarate en términos reales. Y eso es también lo que nosotros creemos que explica el hecho de que este caso exitoso de desregulación todavía no tenga la fama que merece, ¿no? Porque realmente es impresionante, es un caso increíble de hiperregulación a cero regulación y de resultados muy exitosos al cabo de solamente un año, pero claro, no vemos que desde el gobierno en Argentina se haga demasiado énfasis en esto, ¿no? Y no se hace demasiado énfasis todavía porque, claro, la madre de todas las batallas es la inflación en general, ¿no? El objetivo del presidente Milei es bajar la inflación de todos los productos, no solamente los alquileres. Entonces, los alquileres en este momento muestran algo muy bueno, una evolución muy buena porque se van haciendo más baratos. Pero claro, en términos nominales, ¿no? De números, los números que se ven siguen subiendo un poco. Entonces quizás es por eso que no estamos viendo tanta publicidad que nosotros quisimos remediar con este artículo que salió en Reason y que ahora tenemos traducido en el Cato, ¿no?
Y sin embargo, yo creo que cuando se habla fuera de Argentina de las desregulaciones de Argentina, esta es una de las reformas que se menciona eh, más que nada. Así que fuera de Argentina quizás está más reconocido que adentro. Es que tenemos muchos otros problemas, ¿no? La agenda desregulatoria, de hecho, eh, no termina ahí, ¿no? Esta desregulación fue cuestión de emitir un solo decreto a los 20 días de haber asumido el gobierno, pero desde entonces se han dado otras desregulaciones que tienen otros efectos, ¿no? Desregulaciones de todo tipo, que tienen que ver desde por ejemplo, que se levante una restricción a los productores de yerba mate. En Argentina, los que hayan venido a Argentina alguna vez saben que los argentinos toman mucho mate, ¿no? Una bebida, una infusión, y sigue existiendo en realidad, solo que ahora ya no tiene facultades, un Instituto Nacional de la Yerba Mate que le decía a los productores cuánta yerba mate y cuándo podían producirla, ¿no? Restricciones que ya no existen más, Y que yo por supuesto tengo, están yo tengo una protegidas. pregunta sobre esta medida que tú dices que no fue reemplazada con nada Sí. y es una fiel al principio de un principio como la libertad de contrato, ¿no? Sí. Eh, se la elimina y se la reemplaza con nada. Mi pregunta viene más bien a el proceso de la reforma. ¿Se enfrentó a alguna oposición política importante? O digamos Bueno, que no fue tanto como a veces hubieran pensado que iba a ser. es una buena pregunta porque en realidad, claro, esta desregulación de alquileres vino en un contexto más amplio de otras desregulaciones y medidas, eh, y algunas de ellas sí encontraron más resistencias que otras, no en particular la de la ley de alquileres, porque había un consenso en el arco político de que había sido un fracaso, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno anterior no se animaba a derogarla porque en realidad había sido aprobada bajo su propio gobierno, ¿no? Entonces era una admisión de fracaso que era inadmisible. Entonces, la ley de alquileres era muy impopular. En la campaña todos estaban proponiendo o revisarla de alguna manera o derogarla. Entonces, no concentró demasiada oposición. Lo que sí concentró un poco más de oposición fue quizás el hecho de que la desregulación se diera a través de un decreto, por ejemplo, y que no se diera la derogación a través de una ley del Congreso, ¿no? Por eso es que este DNU terminó y sigue, de hecho, bajo análisis de la Corte Suprema para ver si todos los elementos de ese DNU son constitucionales, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ocurre en Argentina es que a lo largo de las décadas se ha creado un fuero, como se lo conoce, especial en la justicia, una sección especial de la justicia que es la justicia laboral, ¿no? A partir de Perón y el peronismo, se creó una justicia laboral que está llena de jueces que fallan sistemáticamente en favor de los sindicatos, ¿no? Y no de los trabajadores. Entonces, claro, inmediatamente los sindicatos demandaron ante la justicia laboral que la reforma que se incluía en términos laborales, ¿no? Que era una reforma desregulatoria también, que flexibilizaba los contratos que se podían hacer en Argentina, decían que era inconstitucional, ¿no? Y la justicia laboral les dio la razón inmediatamente. ¿Por qué? Porque está cooptada por el sindicalismo, ¿no? Eso después subió y sigue bajo análisis en la Corte Suprema. Desde mi punto de vista, a lo que el gobierno aspira o aspiraba con este decreto es a que los beneficios fueran tan evidentes que resultara difícil argumentar en contra del decreto, ¿no? Y eso creo que en el caso de los alquileres es un éxito, pero por ejemplo en otros casos también es un éxito, como por ejemplo la desregulación de Internet satelital. Argentina era uno de los poquísimos países en el mundo que no permitía el uso de Starlink. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y eso qué hacía? Que en el campo argentino, que es vasto, ¿no? Y donde se necesita tecnología tecnificada, ¿no? Con acceso a Internet, los precios de Internet fueran altísimos o no hubiera cobertura, ¿no? Y hoy ya empezamos a ver un montón de innovaciones que empiezan a ser posibles gracias a solamente que se permitió el uso de Starlink, ¿no? Y por supuesto los precios que han bajado muchísimo porque había monopolios locales en distintas partes del país que, claro, como no tenían competencia satelital, podían poner los precios que quisieran. Entonces, en general, me parece que la estrategia del DNU y los decretos que vinieron después, sobre todo después también de la aprobación de la ley Bases, a lo que aspiran es a generar efectos tan positivos que sean inoponibles, ¿no? Que nadie se pueda oponer a ellos.
es muy importante lo que está ocurriendo en Argentina en términos de desregulación, el descontrol quitar los controles de precios, precisamente porque en buena parte del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, se está revisitando estas malas ideas y proponiéndose para controlar precios. Es lo que tu coautor Ryan Bourne llama la guerra contra los precios. Es una guerra contra el mercado en realidad. Así que en mucho sentido, Argentina es un ejemplo quizás a seguir, sí, pero seguramente para prestar atención, porque está yendo en contra de lo que ha sido y lo que es la tendencia en buena parte del mundo en estos momentos. Sí, Y futuro. ojalá esa, Perdón, digamos, quiero ojalá agregar. esa fiebre de desregulación llegue también al ámbito monetario, donde se sigue controlando el precio del dólar. Yo creo que eso es algo que ayudaría a todo este proceso de reformas que atraviesa la Argentina, ayudaría sobre todo a estimular la atracción de capitales que necesitan, ya que la desregulación del mercado de alquileres necesita también un estímulo a inversiones de largo plazo, como meterte a construir más mobiliario en Argentina. Y bueno, esto ha sido el tiempo que tenemos para esta semana. Esperamos que nos acompañen en otra edición, una próxima edición del podcast del Cato. Muchas gracias. Hasta la próxima. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.